Bueno, como ya amplificamos este denominador y lo pasamos a 36, que es el denominador común, vamos a observar cuántas veces tuvimos que multiplicar el 12, tuvimos que repetir el 12 para que llegara a 36. Y como ya los tenemos acá, vamos a identificarlos desde acá. 12 por 1, 12. 12 por 2, 24. 12 por 3, 36. Tuvimos que multiplicar el 12 tres veces para que llegara a 36. Entonces también vamos a amplificar ese numerador por 3. Lo vamos a multiplicar por el mismo número. 9 por 3, 9 por 1, 9, 9 por 2, 18 y 9 por 3, 27. Ya amplificamos entonces esta primera fracción por 3. Multiplicamos el denominador por 3 y el numerador por 3 también. La amplificamos acá y nos quedó 27/36. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta segunda fracción. 7/18 las vamos a amplificar la cantidad de veces que amplificamos el denominador común. Colocamos el denominador común, que sería 36, porque es el mínimo común múltiplo de 12 y 18. Y vamos a ver cuántas veces tuvimos que multiplicar 18 para que llegara a 36. 18 por 1, 18. 18 por 2, 36. Tuvimos que multiplicar el 18 dos veces para que llegara a 36. Entonces también vamos a amplificar este 7 por 2. 7 por 2, 14. Y ya nos quedó la segunda fracción amplificada por 2, 14/36. Ahora, como ya tenemos las dos fracciones amplificadas y si observamos bien tienen el mismo denominador, el denominador de esta es 36 y esta también, ahora sí nos queda mucho más fácil sumarlas. Vamos a sumar 27/36 más 14/36. Y miren que ya cuando tenemos el denominador común es muy fácil sumarlas. Dejamos tal cual el denominador 36 y hacemos la operación con los numeradores. 27 más 14, 7 más 4, 11, colocamos 1 y llevamos 1, y 1 más 2, 3, más 1 que llevábamos 4, nos da 41. Esta suma. Y esta sería entonces el resultado, la suma de estas dos fracciones, que sería 41/36. Pero entonces miren el proceso que tuvimos que realizar para sumar esas dos fracciones con diferente denominador y al final obtuvimos dos fracciones con el mismo denominador y pasamos a hacer la operación con el numerador y nos dio 41/36. Acá lo podemos corroborar, que este sería el resultado. Vamos a observar entonces este ejemplo para que comprendamos mejor. Entonces vamos a leerlo detenidamente para que podamos identificar qué operación hay que hacer. Santiago y Luis fueron a pescar. Santiago pescó un pez de 8/9 de kilogramo y Luis un pez de 5/9 de kilogramo. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia de peso entre el pez de Santiago y el pez de Luis? Si analizamos bien esta situación problema, observamos que nos mencionan un término de la resta. Recordemos que los términos de la resta es minuendo, sustrayendo y diferencia, que sería el total, que sería el resultado. Entonces identificamos que para solucionar y dar respuesta a esta pregunta debemos hacer una resta. Pero ¿qué números debemos restar? En este caso tenemos números fraccionarios, que sería lo que pesa el pez de Santiago y lo que pesa el pez de Luis. ¿Cuál sería el minuendo? ¿A qué número le debemos restar? Al pez de Santiago, ¿cierto? Porque si comparamos las dos fracciones, esta es la mayor, 8/9. Entonces vamos a colocar acá 8/9 y a eso le restamos 5/9. ¿Para qué? Para calcular cuánto más pesa el pez de Santiago. Aquí hacemos la resta. Entonces identificamos primero que ambas fracciones tienen el mismo denominador, que sería 9. Como ya sabemos y lo practicamos en el ejercicio anterior, como tiene el mismo denominador, lo dejamos tal cual. No lo tocamos, sino que 9 y 9 lo dejamos entonces en el resultado de esta resta como denominador 9, no lo tocamos. Y hacemos la operación con los numeradores. 8 menos 5, 3. Y el resultado o la diferencia de 8/9 menos 5/9 es 3/9. Aquí observamos cuál
Observamos cuál sería entonces la opción que nos proporciona este resultado y elegimos la opción correcta, que sería 3/9 de kilogramo. Aquí lo vemos. Señalan ustedes en el pegable que ustedes tienen esta opción, o si no lo imprimieron, no tuvieron la posibilidad de imprimirlo, entonces escriben este ejemplo en el cuaderno. Y por último tenemos este segundo ejercicio que nos indica: observa las balanzas junto con las opciones. ¿Qué debemos hacer en este ejercicio? Debemos calcular cuál es la suma de estas dos fracciones para identificar cuánto pesa por ejemplo, esta bolsa de acá. ¿Qué hacemos? Seguimos el mismo proceso que hicimos acá. Vamos entonces a intentar sumar estas dos fracciones. 3/5 más 5/7. Observemos que en primer lugar estas dos fracciones no tienen el mismo denominador. ¿Cuál es el proceso que debemos seguir? Recordémoslo que el proceso para sumar dos fracciones que tienen diferentes denominadores es primero hallar el mínimo común múltiplo. Vamos entonces a hallar el mínimo común múltiplo de 5 y de 7. Mínimo común múltiplo de 5 y de 7. Todos los múltiplos de 5 y luego todos los múltiplos de 7. Lo vamos a intentar hacer primero nosotras solitas en el cuaderno, pausamos el video y luego lo volvemos a reproducir desde este punto para que corroboremos cuál es la respuesta a esta suma. Bueno, entonces el primer paso es calcular el mínimo común múltiplo de 5 y de 7. Vamos a identificar todos los múltiplos del número 5, que serían 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25, 5 por 6, 30, 5 por 7, 35, 5 por 8, 40, 5 por 9, 45 y por último 5 por 10, 50. Ya tenemos acá todos los múltiplos del 5. Vamos a ver cuáles son los múltiplos del 7, es decir, los resultados de la tabla de multiplicar del número 7, que son 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28, 7 por 5, 35, 7 por 6, 42, 7 por 7, 49, 7 por 8, 56, 7 por 9, 63 y 7 por 10, 70. Vamos a ver qué números coinciden, es decir, cuál es el común múltiplo entre el 5 y el 7, que sea múltiplo de 5 y que sea múltiplo de 7. Si observamos cada uno, identificamos que el único número que coincide es 35. El 35 es múltiplo de 5 y múltiplo de 7. Y como no hay otro que coincida, este sería el mínimo común múltiplo, 35. Ya tenemos el denominador común, que es 35. El segundo paso entonces es simplificar cada una de las fracciones por el mismo número. Vamos a hacerlo primero con 3/5. Colocamos ya entonces en lugar del 5 como denominador, colocamos el denominador común, que sería 35. Y observamos cuántas veces nos tocó multiplicar el 5 para que llegara a 35. Nos tocó multiplicarlo 1 por 5, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 20, 5 por 6, 30 y 5 por 7, 35. Nos tocó multiplicar el 5 7 veces para que llegara a 35. Entonces vamos a amplificar el numerador por ese mismo número, que sería por 7. Amplificarlo por 7, 3 por 7, multiplicamos por 3, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18 y 3 por 7, 21. Y ya nos quedó amplificado esta fracción por 7 ambas. El numerador lo multiplicamos por 7 y el denominador también. Vamos a hacer lo mismo con esta segunda fracción, que sería 5 séptimos. Y ya no colocamos como denominador el 7, sino el denominador común, que identificamos que es 35. ¿Cuántas veces tuvimos que multiplicar el 7 para que llegara a 35? Vamos a observar acá. 1 por 7, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28 y 7 por 5, 35.
tuvimos que multiplicar el 7 5 veces para que llegara a 35. Entonces vamos a amplificar el numerador también por ese mismo número. Como ya multiplicamos a 7 por 5 y nos dio 35, vamos a amplificar el numerador también. 5 por 5 multiplicamos por 5. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20 y 5 por 5, 25. Ya nos quedaron ambas fracciones amplificadas. Ahora sí nos queda mucho más fácil sumarlas. 21 35avos más 25 35avos. Si observamos, ya es muchísimo más fácil porque tienen el mismo denominador y ya nos queda mucho más fácil sumarlas. Entonces, cuando tienen el mismo denominador, ¿qué debemos hacer? Dejar el denominador tal cual y hacemos la operación con los numeradores. 21 más 25, vamos a sumarlo por acá y nos da muy bien, 46, 1 más 5, 6, 2 más 2, 4. Y este sería entonces el resultado o la suma al sumar 3 quintos más 5 séptimos. Y nos daría 46 35avos. Observen que realizamos todo el proceso. El primer paso hallar el mínimo común múltiplo. Luego el segundo paso es amplificar las dos fracciones multiplicando el numerador y el denominador por el mismo número. Y al final sumamos ya las fracciones amplificadas y el resultado de esta fracción sería 46 35avos. Ustedes van a practicar y van a hacer lo mismo con esta fracción que se encuentra acá, con esta suma de estas dos fracciones con diferente denominador. El mismo proceso que hicimos acá lo van a hacer ustedes. ¿Para qué? Para que practiquen. Y ya luego completan estos espacios según el resultado que les dio al sumar estas fracciones. Vamos a continuar con el siguiente término entonces. El siguiente término, multiplicación de fracciones. Vamos a observar el proceso para multiplicar fracciones. Nos indican, para multiplicar dos fracciones se multiplican los numeradores entre sí para obtener el numerador y los denominadores entre sí para obtener el denominador. Muy simple, que creo que es algo de lo más sencillo en las operaciones con fracciones. Vamos a ver, tenemos entonces, por ejemplo, 3 quintos por 2 tercios. Según lo que nos dicen acá, debemos multiplicar primero los numeradores entre sí para saber cuál es el numerador. Entonces multiplicamos 3 por 2, 6. Y luego los denominadores, 5 por 3, 15. Y de esta manera multiplicamos fracciones. Observamos que nada más es multiplicar primero los numeradores entre sí y luego los denominadores. Vamos a observar otro ejemplo. Debemos multiplicar entonces 2 tercios por 1 cuarto. Según la indicación en el ejercicio que desarrollamos anteriormente, multiplicamos primero los numeradores entre sí. 2 por 1, 2. Luego los denominadores entre sí. 3 por 4, multiplicamos 3 por 4. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Y 3 por 4, 12. ¿Cuál es el resultado del producto de multiplicar 2 tercios por 1 cuarto? Es 2 doceavos. Otro ejemplo, 5 sextos por 3 cuartos. Igual como hemos hecho hasta el momento, multiplicamos los numeradores, 5 por 3, 15. Y luego multiplicamos los denominadores, 6 por 4, 24. Y ese sería el producto de multiplicar 5 sextos por 3 cuartos, que sería 15 24avos. Por último, vamos a desarrollar este ejemplo. Ustedes van a intentar hacerlo y luego corroboramos si era el resultado correcto. 4 quintos por 2 tercios. Pausan el video y cuando ya lo hayan realizado, lo despausan para que comprobemos si la respuesta o el producto de esta multiplicación lo hicieron de manera correcta. Bueno, entonces si ya lo hicieron, debían multiplicar primero los numeradores entre sí. 4 por 2, 8. Ese sería el numerador de la fracción que da como producto. Y luego multiplicamos los denominadores. 5 por 3, multiplicamos por 5, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10 y 5 por 3, 15. Y ese sería el producto de esta multiplicación, 8 quinceavos. Vamos por favor en el siguiente video para que sigamos